¿Qué tal? Viernes 12 de marzo de 2021. Vamos con los datos de hoy del coronavirus en España, que no son malos. Están en la línea más o menos de lo que esperábamos, pero dentro de esa línea, en la línea positiva. Es decir, eh, no sabíamos si iba a venir una cuarta ola, un repunte, sabíamos que iba a haber un momento en el que se estabilizara la tendencia a la baja. Ese momento ha llegado ya, es esta semana, y que muy probablemente la semana que viene veamos subidas. La de 7 días, seguro, prácticamente seguro, ojo, tampoco es una ciencia exacta. En la de 14, pues quizá ya sí, ¿no? Ya decíamos que a lo mejor incluso al final de semana veíamos, ¿no? Y bueno, lo que vemos es una bajada muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero no vemos subida. Y eso es bueno, porque quiere decir que se ha alargado un poquito más el descenso, y alargar el descenso simplemente quiere decir a su vez que, bueno, que partimos de una base, si entramos en meseta, partimos de una base más baja de transmisión, ¿no? Que es importantísimo. Vamos a ver en los próximos días probablemente pues, que esa meseta sigue subiendo un poquito, pero si seguimos vacunando a una buena velocidad, iremos viendo a su vez que, en el mejor de los casos, más previsible, con el mismo número de casos tengamos menos hospitalizados y, por supuesto, menos fallecidos. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque estoy vacunando sobre todo a grupos de riesgo, pues obviamente esos grupos de riesgo no contraen la enfermedad, lo contraen otros grupos, tampoco nos alegramos por ellos, ¿no? Lo pueden pasar mal, por supuesto, pueden tener una experiencia muy desagradable con el COVID, lo sabemos, pero es más improbable simplemente que acaben en un hospital, una UCI o que mueran. No es que sea imposible, ni mucho menos, no es que nos quedemos cruzados de brazos ante eso, pero ya has tapado ahí una fuente de escape muy importante, ¿no? Y eso es bueno. Todo el tiempo que ganemos vacunando es muy bueno. Vamos a ver exactamente cómo está la cosa, dato por dato, comunidad por comunidad, país por país. Vamos a ver. Empezamos, como siempre, por @NGBPadel2, que nos trae los datos de las comunidades autónomas. Bueno, no. Cambio de idea. Empiezo por @mianrey. Miguel Ángel Reynoso, cada vez haciendo mejor trabajo y cada vez con más seguidores, de lo cual me alegro muchísimo. Lleva más de 55.000 seguidores en Twitter y además un montón de entrevistas, historias. Bueno, ¿qué vemos aquí? La evolución semanal. Venga, en vez de quedarnos con el último dato, vamos a quedarnos con el dato de la semana, ¿vale? ¿Qué vemos? Que la positividad sigue bajando. Están números, acordados, entre el 3 y el 5% es, digamos, lo aceptable, ¿no? Según la OMS, bueno, estamos ya ahí prácticamente, 5,33, vamos, en fin, mirad el resto de las semanas, por lo menos desde septiembre, nunca habíamos estado ahí. Así que, en fin, buenísima noticia. ¿Cuántos casos ha habido esta semana? 34.692. Bueno, sabemos también que, en fin, que no son del todo exactos, porque todavía habrá alguno por notificar, pero en fin, a fecha de viernes, notificados de esa semana, comparado con otros viernes que notifican esa semana, pues fijaos en la diferencia, ¿no? Fijaos que es casi, no sé, será como 8 veces menos, 7, 8 veces menos de lo que tuvimos hace un mes y medio, bueno, casi 2 meses, ¿no? A finales de enero, 247.000, 243.000 casos semanales. Es que se nos fue bastante, ¿no? Bueno, ahora estamos en 34.000, es otro mundo, ¿no? Hospitalizados vemos que también sigue bajando, baja bastante bien además, en torno a un 13%, 13 con algo por ciento. Llegamos a cifras que lo mismo, pues desde el propio 7 de septiembre no teníamos en España, ¿no? Cuando estaba empezando lo peor de la segunda ola en Madrid, ¿no? Y Navarra. Desde entonces no teníamos estas cifras. Lo que sí está un poquito más alto, lo decimos siempre, y aquí no solamente que veamos ya un gráfico en el que tenemos que más o menos intuir qué cantidad o qué tal, o más o menos, mira, fíjate, en esta línea, tal. Aquí lo tenemos con números, ¿no? Que nos ayuda muchísimo. Vemos que 2.186 hospitalizados en UCI, que es la cifra de hoy, bueno, pues todavía es verdad que incluso en diciembre, enero, principios de enero, teníamos esta cifra ya. Es decir, es la más baja de 2021, probablemente. Sí, porque la otra es hasta el 1 de enero. Bueno, no sabemos, los 3 no lo sabemos, ¿no? Pero probablemente sea la cifra más baja desde que empezó 2021. Pero bueno, acabamos 2020 en cifras más bajas, ¿no? Cifras más bajas que estas. Perdón, es la más baja desde 2021. Se me ha ido. Es la cifra más baja de 2021, pero había más bajas en el valle de la segunda ola, ¿no? Fallecidos. Estas son notificaciones del Ministerio que van con retraso. Eso quiere decir que ha habido semanas, ahora lo veremos luego, como siempre, con Homo Sensatus, ha habido semanas que ha habido más fallecidos de los que vienen ahí, y a su vez ha habido, probablemente ahora esté notificando más fallecidos de los que está viendo.
en el ministerio. ¿Por qué? Porque va con retraso. Entonces, bueno, estamos viendo casi los fallecidos de hace 1 o 2 semanas. Pero, en fin, como se ve, los datos son muy buenos. Son datos que nos remiten prácticamente eso, al principio de la segunda ola, ¿no? Y eso está muy bien. Si nos vamos ya a la última cifra, vemos que esta situación, que es muy buena, tiene el problema de que la tendencia ya se va agotando, ¿no? Vemos una bajada, aún así, con respecto a la pasada semana de un 12,5%, que no está mal, sigue bajando, ojo, sigue bajando todos los días. Ha bajado esta incidencia, ya han solventado lo que comentábamos, creo que fue el miércoles, ¿no? Sobre Cataluña. ¿Os acordáis que decíamos, bueno, a ver, suben las incidencias, pero suben porque Cataluña ha metido unos datos aquí que no, que hay un problema con ellos, ¿no? Obviamente estaban mal, si era una actualización o si era una acumulación o directamente un error, pues no lo sabemos. Parece que al final lo que era un error, que era una duplicación de datos metidos. Entonces vemos que Cataluña sigue bajando a lo largo de toda la semana y España sigue bajando también a lo largo de toda la semana. ¿Dónde vemos que en la incidencia de 14 días no se está bajando ya? Es decir, ya ha empezado el repunte. Bueno, en Canarias lo sabemos, que ya lleva un tiempo, esta semana ha subido todos los días de la semana y de hecho lleva subiendo también desde la anterior, son 2 semanas ya seguidas subiendo todos los días. Ahora bien, bueno, dentro de unos números que no son muy altos. Ojo, que ya en el total del país ya empiezan a ser altillos, ya está en la clase media alta, ¿no? Pero bueno, aún así, digamos que Canarias siempre se ha movido en estas cifras. Depende del resto del país. Cuando el resto del país está muy mal, entonces son muy, muy bajas. Cuando el resto del país está relativamente bien, entonces, bueno, empiezan a ser un poquito altas o empiezan a llamar un poquito la atención. ¿Qué otros sitios vemos que tienen una pequeña tendencia a la subida? Bueno, pues poco más. Ha subido Extremadura hoy, pero está muy controlado. Tengo unas cifras muy, muy buenas, con lo que tampoco le vamos a dar mucha importancia. Melilla, quizá, pues Melilla lleva 2 días, 3 días ya seguidos creciendo. Bueno, pues eso no nos gusta. Pero bueno, vamos a ver, la semana pasada también creció, eso es verdad. Melilla ahora mismo es la ciudad que peor está, ¿no? de España, porque ni siquiera es una comunidad, es una ciudad autónoma. Y luego, pues, ¿qué más? Pues Navarra muy estable, País Vasco muy estable. No podemos decir tampoco que es que suba La Rioja lo mismo, no, subir no llega a subir, pero tampoco baja demasiado. Y si nos vamos a corto plazo, nos vamos a la incidencia de 7 días, que como decimos siempre está muy sujeta a posibles errores y a pues, acumulaciones o a retrasos, etcétera, etcétera, pero es lo que tenemos, ¿no? Para ver dónde puede estar cerca de cambiar la tendencia. Pues observamos que, bueno, aún así sigue bajando, ¿no? Baja poquísimo, baja unas décimas, ¿no? Cada día, pero sigue bajando, sigue aguantando. Yo pensé que esto, sinceramente, ya veríamos para el viernes subidas. Hombre, que entre una subida y una bajada del 6,9% semanal no hay mucha diferencia. Pues no, no hay mucha diferencia, pero mejor que sea una bajada a que sea una subida. ¿Dónde vemos que la cosa va subiendo? Pues fijaos, Andalucía, que nos preocupaba un poquito a principio de la semana, porque lleva varios días subiendo, pues mira, lleva 2 días bajando. Así que digamos que está estabilizada, ¿no? Sin más. Aragón, estabilidad. Asturias, bueno, estabilidad incluso un poquito tirando para abajo. Lo mismo decimos de Baleares, estabilidad. Canarias sube, lo cual nos invita a pensar que la semana que viene seguirá habiendo subidas en la de 14 días, ¿no? Y eso no nos gusta demasiado. Cantabria, estabilidad a la baja. Castilla-La Mancha pega una pequeña subida hoy, pero la tendencia era a la baja. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito, ¿no? Para confirmar. Castilla y León, estable. En 50-55, estable esta semana. Baja un poquito Cataluña, pero también dentro de una estabilidad en 70, que empezó la semana casi en 80, con lo cual está muy bien. Ceuta baja un poquito. Comunidad Valenciana en mínimos, ¿no? 19,31. Buenísimo. El mejor dato de toda España. De Comunidad Valenciana. Acordaos que Comunidad Valenciana fue con mucho la comunidad que peor estuvo en la tercera ola. Tanto en número de casos, como en número de hospitalizados, como en número de UCIs, como en número de fallecidos. Es donde más fallecidos ha habido de diciembre a marzo de todo el país, tanto en número total como en número por habitantes. Extremadura de repente pegó una subida hoy. Bueno, probablemente es un problema de acumulación, porque si os fijáis el resto de los días, aunque es verdad que se aprecia una subida a lo largo de toda la semana, pero claro, desde números muy bajos y de repente ha pegado una subida un poquito grande. Vamos a ver a qué se debe. Galicia, estabilidad con un poquito a la baja. Madrid, mucha estabilidad. Podríamos decir, es que está subiendo. Está subiendo de que de 107 a 107,8 o de 106,8 a 107,8 en 4 días. Hombre, nos preocupa, como siempre en Madrid, que es una cifra alta, ¿no? Para 7 días. Es decir, estos son pues, prácticamente 1.000 casos por día, ¿no? Y que parece que nos vamos a estabilizar en 1.000 casos por día a la semana. Y va a ser complicado bajar de ahí porque obviamente la tendencia no es a tomar más medidas, ¿no? Sino al contrario.
cual, bueno, pues según se vaya vacunando más irá bajando, pero estamos en unas cifras que sí son de riesgo extremo, en el sentido de que en cualquier momento podría haber un repunte un poquito más serio que en el resto del país, o anticiparse un poquito, que es lo que está pasando casi siempre. En Madrid, bueno, yo creo que también por el tipo de medida que toma, el tipo de enfoque que tiene con respecto a la pandemia, pues hace que primero, cuando el virus golpea primero en Madrid, donde lo tiene más fácil, por decirlo de alguna manera. Melilla, bueno, pues estable también. Ya sube, otros baja, pero muy estable. Muy bien Murcia también bajando mucho desde una cifra complicada. Muy bien Murcia en esto, en otras cosas, pues bueno, pues un poco, en fin, ya una semana en Murcia muy, muy complicada. Estabilidad en Navarra, estabilidad en el País Vasco y, bueno, pequeña tendencia a la baja. Pequeña tendencia a la baja, sí, hombre, está bien. En La Rioja, pequeña o incluso no tan pequeña, ¿no? Con lo que, bueno, vemos que todavía, insisto, en el total resiste la bajada de incidencia de 7 días en España. Es decir, no vemos todavía ese famoso repunte, que en principio debería llegar la semana que viene. De momento no lo vemos, ¿no? Segunda quincena de marzo, decíamos, estamos a día 12, pues el próximo día será el 15. A ver qué tal van los datos de este fin de semana. Estad atentos en Twitter, si os interesa, pues @meanrey actualiza todo esto. Más cositas, cifras totales. 5.348 casos se han añadido al acumulado. No son de ayer, sino que son de varios días, pueden ser de varios días, vaya. Es decir, son los que se han notificado. Tienen por qué ser el texto, tiene por qué estar hecho justo ayer. ¿Dónde vemos que sigue habiendo un poco de problemas? Bueno, en La Rioja está muy bien, en La Rioja ha habido menos 266 casos. Se han curado 276, no había habido un error y ahí han modificado algún dato anterior, ¿no? Pues sale más bajo. Vemos que, bueno, Castilla-La Mancha sigue notificando pues, casi 20 casos por 100.000 habitantes, igual que Madrid, con cifras diarias un poquito altas, ¿no? Melilla, pues un poquito 40, pero Melilla, insisto, es que con poca población las variaciones son muy altas. Y por encima de 10, pues Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, por supuesto, País Vasco y Navarra, ¿no? Es un poco donde está habiendo problemas. En los demás sitios parece todo bastante controlado. ¿Dónde sube de una semana a otra la incidencia de 7 días? Es decir, de un día a otro, tal, de una semana a otra directamente. Pequeña subida en Andalucía, moderada en Canarias, vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo creo que llamativa en Extremadura, no sé exactamente a qué se debe, pero insisto, sobre cifras, bueno, se debe a que la cifra es muy baja. Entonces, claro, cuando subes un poquito sobre una cifra baja, el porcentaje se dispara, ¿no? Pero bueno, Melilla también sube y sube también Navarra, ¿no? El resto todavía baja. En 14 días, pues apenas suben, como veis, Canarias, Melilla y diría que ya, ¿no? Y un poquito La Rioja y un poquito un 0,6 también Extremadura, ¿no? No son datos malos en absoluto. Yo creo que son datos incluso buenos y que nos ayudan a entender que esto de la cuarta ola, que en su momento se habló tanto, y que, bueno, oye, con sentido, porque nunca sabemos lo que va a pasar. Pues que esta cuarta ola, yo no la, pues cada vez me parece más lejana. Yo no voy a decir, no la veo, porque es que esto no va a pasar, porque ya con la tercera, hasta que me di cuenta, también tampoco fui yo uno de los más rápidos. Hombre, comparado con otros sí, pero bueno, también decía, oye, pues no parece, pues a lo mejor nos libramos, pues tal. Bueno, yo con esta cuarta ola soy aún más optimista por el proceso de vacunación, etcétera, etcétera, y porque veo que hemos entrado muy dulcemente en esta meseta, en unos números mucho más bajos que los del final de la segunda ola. Bueno, pues eso nos invita a pensar que quizá en vez de una cuarta ola tengamos un repunte más o menos sostenido durante unas semanas, como estamos viendo, luego veremos en países como Francia o como Alemania, no tanto Italia, que sí es verdad que tuvo algo más que un repunte sostenido, diría yo, pero bueno, Holanda, Bélgica también están un poquito así. Con lo que esperemos que ese sea nuestro escenario y no uno peor. Vamos a tener una muy buena noticia, yo creo, estoy casi seguro por las cifras que ha dado hoy @homosensatus, que es, bueno, que parece que esta última semana, por la media de fallecidos notificados por día, ¿no? Aunque no esté actualizada del todo, pues parece que a poco bien que se dé el fin de semana va a haber menos de 1.000 muertos esta semana. Y diréis, bueno, hombre, pero aún así, 900 y pico muertos en una semana, qué barbaridad. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace un año, verdad? Hace un año, 12 de marzo de 2020, nos dice, no, el coronavirus va a matar a 900 personas por semana. Madre de Dios, ¿para qué nos espera? Bueno, pero viendo la situación que tenemos ahora mismo en concreto, desde la semana del 5 al 11 de octubre, no había pasado esto de bajar, ¿no? de tener menos de 1.000 casos.
1000 fallecidos, ¿no? Semanales. Con lo que, bueno, yo creo que va a ser esta la semana. También os digo, es una cifra numérica, psicológica, como se dice en los partidos de baloncesto y tal, pero tampoco tiene mayor relevancia en el sentido de que si fueran 1020, la semana siguiente, seguro por la tendencia, ya sí serían menos de 1000 y así iríamos bajando. Y además yo sí creo que esta cifra tiene un repunte complicado. Es decir, aquí yo creo que no va a haber repunte, o sí que si lo hubiera, lo habría una semana, 2 semanas, muy ligero, para luego volver a bajar, porque va a morir mucha menos gente con los mayores vacunados. Los mayores, sabemos que mayores de 80 años, mayores de 70 años creo que cubren como el 95 o 96% de las muertes. Si tú ya estás vacunando ampliamente esos grupos de riesgo, sobre todo los mayores de 80, hombre, pues tiene que bajarte, ¿no? Obviamente va a seguir moviendo gente, incluso dentro de esa franja de edad, pero cada vez van a ser menos, ¿no? Y los repuntes en casos no van a ir acompañados de la misma manera en ingresos, en UCIs y sobre todo en defunciones. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Espero acertar. Cifras totales, bueno, las tenemos aquí. Pues como veíamos antes, pues en los últimos 14 días, 61.379 casos, 28.010 en los últimos 7. Fijaos el pedazo de bajada que nos hemos marcado, que yo no me lo esperaba. Es verdad que ha habido medidas duras. Yo vivo en Madrid es muy complicado. Yo he estado en la Plaza Olavide dando un paseo y tal, y estaba lleno de gente en las terrazas, charlando y comiendo, y con una distancia que yo no sé si era exactamente, tampoco he sacado el metro, ¿no? Pero no parecía. Y bueno, pues sí, pues 4 o 6 en las mesas, no más, ¿no? Pero bueno, muy, muy juntos todos. No te daba la sensación de estar en medio de una pandemia. Pero claro, eso es Madrid. Yo sé que en otras comunidades autónomas lo habéis pasado muy mal, ¿no? Lo habéis pasado muy, muy mal y se han tomado medidas muy serias de cerrarlo todo. En Madrid ha estado tocando hasta Rafael. En Madrid ha habido de todo. La mala noticia, pues que 1000 casos cada día. Eso es así. En otras comunidades habéis bajado, ¿no? Eso. Entonces, bueno, pues aquí tenemos 1000 casos cada día y de ahí va a ser muy complicado bajar. Afortunadamente, pues no se muere demasiada gente. La verdad que mucha gente ya se murió en la anterior, ¿no? Con lo que tampoco. Pero bueno, oye, los cálculos, ¿no? Los cálculos, ya cada uno. En total, ¿cuántos ingresos hoy? Ya sabéis que me fijo mucho en esto. Pues muy poquito, 798, ¿no? 795, perdón. 795 hospitalizados hoy, de los cuales solamente superan los 100 Madrid, una vez más, Cataluña y Andalucía, ¿no? Es verdad que la presión sobre Madrid, insistimos, ¿no? La presión es muy fuerte. No me voy a cebar en el porcentaje, porque como ya hemos comentado otras veces, ese 36,6% que está por encima del 35% de la urgencia, del colapso, es verdad que yo creo que tiene que ver con que están quitando camas sobre el total. Entonces tú dices, oye, tengo 1.500 camas disponibles y luego de repente dices, no, pero ya hay 100 camas que ya las he vuelto a dar el uso original. Entonces, en realidad es 1.400. Entonces el porcentaje, claro, te sube, ¿no? O por lo menos se mantiene, aunque tú vayas bajando ocupación, el porcentaje se sigue manteniendo. Pero bueno, aún así, fijaos, por encima de 450, pues tenemos Cataluña y tenemos Madrid y punto. Es verdad que la semana pasada decíamos por encima de 500, es decir, el umbral lo vamos bajando y eso es bueno, pero para los hospitales es complicado tener este número, ¿no? De UCIs ocupadas. Es un número todavía muy alto y que imposibilita la normalidad, ¿no? Que tanto nos gustaría en los hospitales y en general en la atención sanitaria, no tanto la primaria como la hospitalaria, ¿no? Estos son los datos del PDF. Estoy viendo a ver si hubiera alguna cosita. Mira, los grupos de edad. Mira, aquí esto es interesante. Los grupos de edad. Mayores o iguales de 80 años, bueno, pues todavía no vemos el descenso. En la semana 9, que sería la última de febrero, sería la semana 9. Depende en que caiga cada año, claro. Pero bueno, todavía vemos... no, que son estos de aquí arriba. No, si se ve, fijaos. Fijaos, mira, esto es súper interesante. Perdón, es que me había ido aquí, que los colores también son muy parecidos todos. Pero bueno, esto es súper interesante, ¿no? Mirad cómo va bajando. Desde que empieza la vacunación, prácticamente la vacunación empieza semana 52 directamente, ¿no? Por aquí. ¿Cómo va
bajando, 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 ¿no? Bastante estable. Ya había empezado a bajar antes, pero ya cada vez se reduce más. Eso es muy bueno, ¿no? Cada vez menos casos de la franja más peligrosa, ¿no? Y la de 70 puede que esté bajando, pero no se nota tanto. No se nota tanto. Y esto es, bueno, pues porque todavía estos no están vacunados, ¿no? De 70 a 80 en las residencias. Obviamente hay gente entre 70 y 80, pero hay más de 80 para arriba, ¿no? Con lo que, bueno, vemos que donde se amplía claramente, donde vemos que sí hay una ampliación, decíamos que hay una igualdad más o menos en la franja más baja, la de menores de 10 años, la de 10 a 19, curiosamente es la que más ha estallado, la que más casos parece, por lo menos, que tiene, y también diría que esta. No solamente ahora mismo, sino en proporción a, es decir, no en números totales, sino en cuanto a la comparación con otras semanas, ¿no? Parece que por lo menos esto sí que no se reduce el número de casos que tenemos, que esta sería, pues entiendo que de 40 a 49 años, cuidado que esta es la mía. Así que en fin, pues eso, mucho cuidado y a cuidarse con las terrazas, ¿vale? Esto es España. Vamos a ver cómo está la cosa en el mundo. Y otra vez lo que he hecho es que lo he hecho mal, como el otro día, y no me he metido directamente en coronavirus, pero vamos, como veis, tampoco es una cosa que se resuelva muy dificultosamente, ¿no? Sino que con cierta facilidad nos metemos aquí. Y otra cosa es cómo se cargue. Vamos a mirar, bueno, Reino Unido os voy diciendo que bastante bien, ¿vale? Quizá también entrando, ojo, ahora en una pequeña meseta, parece, de bajada, pero fijaos desde dónde estaba. Vamos a mirar Europa. Lo que nos preocupa es que la cosa en Europa no se vaya demasiado. En Seychelles nos da un poquito igual. San Marino, que es tan pequeñito, que no, vamos a pasar a Hungría, es un país grande, Serbia, Polonia, Suecia. Es que los países de Europa Central de siempre, ¿no? Un poco Europa Central y Europa del Norte, que son los que llevamos un poco observando desde el principio de estos vídeos, ¿no? Y yo creo que, bueno, Holanda y Bélgica, que siempre me gustan porque son de los que siempre han tenido más problemas. Vamos a meter a España. Metemos a España. Fijaos España, qué bajito está. Bueno, muy bien España, ¿eh? Un aplauso. Bueno, vemos que obviamente la tendencia, como ya lo sabemos, es a estabilizarse. Estos son semanales, ¿no? Con lo que obviamente tiene que ver con ese estancamiento que decíamos de la incidencia de 7 días, pues ahí se va reflejando, ¿no? Ya no baja tanto, sino que se estanca. Alemania, por debajo todavía y completamente parados en mesetas de hace tiempo. También lo dijimos otro día, Alemania tiene un problema con la detección de casos. Fijaos que al principio era al contrario, ¿no? Que decíamos que bien, porque detecta mucho Alemania y por eso se le muere poca gente en comparación con los casos que detecta. Tiene una tasa de mortalidad muy baja. Ahora la tiene muy alta porque están teniendo problemas para detectar, ¿no? Cuando los demás hemos multiplicado por 15 o por 20 nuestra capacidad de detección, ellos no han sido capaces de hacerlo a la misma velocidad y bueno, pues tienen bastantes muertos y probablemente eso quiere decir que tengan muchos más casos de los que vemos aquí. Pero bueno, como no sabemos cuántos. Mesetas que en principio siguen en meseta, pues Bélgica, el último dato no es demasiado bueno. Holanda, también lo mismo. El último dato pues tiende hacia arriba, pero vete a saber qué nos encontramos el lunes. Francia, Italia, frenándose un poquito. Polonia sigue subiendo. Suecia baja, bueno, Suecia ya veis que pues que unos días sí y unos días no. Serbia sigue subiendo, Hungría sigue subiendo, Montenegro entró también en una especie, parece, ¿no? Como de meseta. Chequia baja, lo cual está muy bien. Estonia no baja, Estonia está en lío, ¿no? Vemos eso, pues que los países que están teniendo peor incidencia y que parece que peor lo están controlando, pues son países del centro de Europa y del norte de Europa, y nos remite mucho más a lo que pasó en la segunda ola, más que en la tercera, que es la que nos tocó a nosotros de ayer. Bueno, yo quiero pensar que como cada vez va pasando más tiempo, es decir, normalmente nosotros en la segunda ola, por ejemplo, entramos con un poquito de retraso. Casi toda Europa empezó en torno al 5 de octubre a tener ya problemas. Nosotros empezamos un poquito después del puente de Pilar, ¿no? Del Pilar, como a partir del 12. Aquí vemos que las subidas de estos países ya van para muchas semanas y que en la mayoría de los casos, no el que estoy señalando, como que es Estonia, pero en otros casos, vamos a mirar Italia, por ejemplo, aparte de ser una subida no tan radical como en la segunda ola, como lo podéis ver, vemos que se está un poco aplanando, ¿no? Como que, bueno, eso está muy bien y que hace mucho tiempo que empezó y a nosotros no nos ha afectado. Eso está muy bien, porque ya, bueno, pues, lo que nos puede afectar en principio no debería ser tan violento, ¿no? Tan virulento, con tanta diferencia.
Eso me hace ser optimista. Pero bueno, si hay un desfase, por lo que sea, ¿no? Hay tantas cosas que desconocemos, ¿no? De este virus y sus dinámicas, y a lo mejor resulta que Portugal, Reino Unido y España nos vamos a meter en algo parecido con un mes de retraso. Bueno, pues puede ser. Pero si es esto o si es esto, bueno, hombre, no me agrada, pero desde luego no es una situación como la que hemos vivido, ¿no? Recientemente. Con lo que yo voy a tener el optimismo, me vais a permitir, o incluso a lo mejor, oye, ¿por qué no va a ser como Bélgica y Holanda? Sí, lleva hace tiempo que no bajan Bélgica y Holanda. Pero, hombre, tampoco son unas subidas, ¿no? Muy fuertes. ¿De cuándo sería esto? Pues más o menos un mes, ¿no? Casi 4 semanas, ¿no? Que llevan subiendo, pero pues no suben mucho, ¿no? Y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno. Vamos a ser optimistas. Números totales. Ayer otra vez rozando los 10.000 muertos, hace 2 días superando los 10.000 muertos por los pelos. Seguimos más o menos en esas cifras. Si nos quedamos con los datos de ayer, pues ¿qué países hubo más fallecidos? Pues como siempre, en Brasil. En Estados Unidos bajando radicalmente, desde que se está vacunando se nota mucho. Se nota mucho también la bajada de casos. Ojo, que es que esto lleva a ser más de 200.000 al día. Al día, decíamos nosotros cada semana 200 y pico mil, qué barbaridad. Que había 200.000 y 300.000. Yo creo que se llevó en algún momento. Casos al día. Obviamente no es la misma población, ya lo sé, hasta ahí llego yo también. Sigue habiendo un número de fallecidos pues, bastante alto, llegarán relativamente pronto, en un par de meses más o menos, a los 600.000 muertos, que se dice pronto también. Pensad que Estados Unidos empezó también como nosotros, es decir, llevan un año con la pandemia, un año y unos días. Pues en un año y 2 meses va a haber muerto 600.000 personas en Estados Unidos relacionadas con el COVID, ¿no? Y bueno, todavía vemos 18 países en el mundo que están por encima de los 100 fallecidos. No es algo que nos agrade, no es algo que nos guste, pero bueno, de momento es lo que tenemos. Yo insisto en que conforme vamos vacunando, pues se irá viendo que esto baja. Un pequeño repunte, seguimos viéndolo, lo vimos otro día, en los casos, dentro de que, bueno, no tiene nada que ver con los picos que vimos en la tercera ola, ¿no? Nada que ver con esto, ¿no? De los 750.000 que vimos otro día, hasta unos 40 y muchos mil. En cuanto a los fallecidos, no, los fallecidos vemos que sigue bajando y bajando y bajando. Y esto es muy bueno. E insisto, lo comenté el otro día, pero pues ayer no lo vio. Bueno, pues nos invita a ser optimistas y nos invita a pensar que esta va a ser la dinámica en todos los países, ¿no? Que aunque los casos puedan repuntar, no exageradamente, pero puedan repuntar o mantenerse o entrar en meseta, los fallecidos seguirán bajando si se vacuna bien y con sentido. Esa es un poco la conclusión que yo quiero que os quedéis, ¿no? Relajación, optimismo, qué bien todo, tal. No, o sea, solo en Madrid, insisto, solo en Cataluña, mañana no se detectarán 1.000 casos porque mañana no estarán abiertos los centros de salud y entonces nadie hará tests, ¿no? Pero el lunes se detectarán 1.000 casos, más de 1.000 casos en los dos lados, ¿no? Con lo que, bueno, 1.000 personas que se levantan por la mañana en cada uno de estos dos sitios y se encuentran con que tienen coronavirus. Es mucha gente, ¿no? Día sí, día también. Ahora bien, es verdad que dentro de ese horror, que es un poco el marco, pues hay situaciones que nos invitan a ser un poquito más optimistas. Cuanto más prolonguemos esta meseta o esta mini bajada, pues hijos, mucho mejor, mucho mejor. Y si aguantamos una semana más, pues una semana más que vamos ganando. Porque son vacunas, simplemente. Entonces, cuanta más gente vacunada, pues esa transmisión que sigue siendo muy alta, pues irá rebotando, por decirlo de alguna manera. Hay más como aquello de las cerillas, ¿os acordáis al principio, no? Las cerillas encendidas y de repente hay una cerilla que estaba más baja o que estaba... Entonces, no podía, ¿no? Cortafuegos, ¿no? Directamente, entonces ya las demás no pasaba el fuego allí, ¿no? Ese es el objetivo, a ver si lo conseguimos cuanto antes. Si habéis llegado hasta aquí, como os digo siempre, bueno, pues os agradecería que le dierais un like al vídeo y que hicierais algún tipo de comentario. A mí me gusta ver vuestros comentarios. No siempre contesto, o prácticamente nunca contesto, porque luego hay gente muy desagradable y tal, entonces pues tampoco me quiero enzarzar ya. Tengo suficiente con Twitter. Pero os lo agradezco mucho vuestros comentarios. Entonces, contadme a ver qué tal, cómo veis la perspectiva, cómo estáis viviendo, cómo, si teníais planes para el fin de semana, para la Semana Santa, yo qué sé yo. Ahí decían, no, los planes para la Semana Santa, ¿los planes para qué? Pues si hace tiempo que está todo cerrado, ¿no? No sé. No sé. No, que Madrid iba a cerrar también, porque no lo obligaba. Bueno, sí, pero ¿a dónde iba a abrir? Porque no se puede ir a Extremadura, ¿no? Extremadura está cerrada. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver
¿Qué pasa? Y me contáis en los comentarios y lo que os ha parecido el vídeo, etcétera, etcétera. Y luego, en el canal, si os gusta, hay muchísima información y va a haber aún más. Follow al canal, por favor, nos viene de maravilla. Y en Twitter, @guillortiz_77, nos leemos. Y si todo esto os sirve de algo, aparte de los likes y aparte de los follows, queréis contribuir, porque realmente decís, bueno, pues mira, así me ahorro mucha prensa con estos resúmenes cada 2 días de Guille, pues bueno, por 3 euritos al mes en patreon.com/guillortiz, pues os podéis hacer patrones y decirme, oye, mira, 3 euritos al mes, tampoco pasa nada que te lo curras. Así que nada, eso es todo, pasad buen fin de semana, sed comedidos, viene buen tiempo, creo, así que, bueno, pues cuidadito, exteriores siempre mejor que interiores, pero con mesura, simplemente. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana, nos vemos el lunes.